En la clase de hoy lo que vamos a ver es la presentación de las funciones que habitualmente trabajamos, pero ya de una manera un poquito más exhaustiva, y a partir de ahí después vamos a empezar a trabajar con las gráficas de funciones a partir de corrimientos de alguna función inicial base. Así es como vamos a empezar a graficar. En principio, la primera de todas las funciones, digamos como la más facilonga, la más fácil, la más tranquila, es la función constante. La función constante es una función que, como dominio general, digamos como ese dominio que nosotros hablábamos de dominio natural, tiene el conjunto de los números reales. Como conjunto de llegadas, por supuesto, puede ser, como no, el conjunto de los números reales también. Y la ley, ¿cómo es que se comporta? La ley es de tal manera que cada vez que tomo un x dentro del conjunto de partida, la función le va a asignar como valor de imagen siempre un número c. Ese número c es constante, es un número real concreto. Entonces la idea es que en la gráfica yo voy a decir, bueno, a ver, para x igual a 1 la función le da el valor c. Para x igual a 2 la función le da el valor c. Para x igual a 2,5, la función le da el valor c. Y así, a lo largo de todos los números reales que están sobre el eje x, la función siempre admite el mismo valor de imagen, lo que significa que a nivel de gráfica obtengo una recta horizontal. Pregunto, ¿no? ¿Cuál va a ser el conjunto imagen de esta función para este tipo de función constante? ¿Sí? ¿Quién? ¿Sí? Sí, Sí. pero acordate que hay que escribirlo como notación de conjunto, ¿no? El conjunto imagen es el conjunto formado por el numerito C. Exactamente. Esa función es inyectiva. No, no es inyectiva. ¿Y cómo Porque podía cuando mostrar que no era inyectiva? aplicando el teorema de la línea horizontal, vemos que cortan más de 2 puntos. Pero cuando vos decís, Más de un punto. ¿y qué línea horizontal? Porque desde el momento en que encuentro una línea horizontal que corta más de una vez a la gráfica es suficiente. ¿Quién sería en este caso tu línea horizontal? La C. Bueno, pero ojo, no es la C. Como es una línea horizontal, es una recta. ¿Y cómo se escribe la ecuación de esa recta? Porque venís bien rupiado. Igual a I C. igual a C. Entonces yo tengo que decir las cosas bien. La recta I igual a C corta la gráfica de la función más de una vez. En realidad, ¿cuántos puntos tienen en común la gráfica de esa función con la recta I igual a C? Infinito. Infinito, todos los puntos de la propia recta. Eso sería una opción mirando la gráfica. Y si yo la gráfica no la tengo, ¿cómo hago para decir que esta función no es inyectiva? Supongamos que el artilugio de la gráfica no lo tengo. ¿Cómo muestro que no es inyectiva? Con un contraejemplo podría ser, Entonces, por ejemplo, yo busco C, o sea, cuando X es igual a 1, busco cuál es Y después busco con 2 y me va a dar lo mismo, y busco con 3 y me va a dar lo bueno, mismo. desde el momento que ya está, esa es la idea, tomo dos elementos distintos que están en el dominio, como por ejemplo, podría haber sido el 1 y el 2, evalúo la función en el 1 y en el 2, que son números distintos, y el resultado es el mismo, es C. Chau. Con eso ya garantizo que la función no es inyectiva y se termina el ejercicio. O sea, las dos variantes pueden estar, por supuesto, en la gráfica, si es que la gráfica la tengo, con la prueba de la recta horizontal, y si no, por supuesto, yéndome a la definición y viendo que justo encontré dos elementos distintos que comparten la misma imagen. Todo para garantizar la no continuidad. La no inyectividad. Bueno, vamos ahora a la siguiente función, que es en general la función identidad, que es la función que siendo lineal ya no es constante, pero tiene, digamos, una importancia relevante porque la va a tener más adelante cuando veamos la definición de función inversa. La función identidad, de nuevo, es una función que tiene un dominio natural, que es todo R, conjunto de llegada todo R,
Y de tal manera que cada vez que tome un valor x en el dominio de la función, la imagen que le voy a asociar a ese x es el mismo, ¿no? F de 1 va a ser 1, F de 3 va a ser 3, F de 4 tercios será 4 tercios, F de menos raíz de 3, menos raíz de 3. F en un alguien me devuelve el mismo alguien. Cuando eso lo plasmo sobre la gráfica de la función, me doy cuenta que obtengo una recta que obviamente pasa por el origen, pasa por todos estos puntos que marcaba, ¿no? El 2, 2, el 3, 3, el 1, 1, bueno, menos 5, menos 5. Y es una recta muy particular que forma un ángulo de 45 grados con lo que sería el semieje X positivo, ¿no? Corta, otra forma de decirlo, a lo que es el primer cuadrante y al tercero a la mitad. Y por supuesto esta pasa por el 0, 0, que por ahí eso es importante reconocerlo. Para esta función, ¿quién sería el conjunto imagen, por ejemplo? Los reales. En este caso todos los reales. Y se acuerdan que la estrategia para poder identificar el conjunto imagen era, dada la gráfica de la función, lo que yo podía hacer era como proyectar perpendicularmente sobre el eje Y la sombra que yo tengo de la gráfica de la función. Lo que quede pintado sobre el eje Y en esa proyección va a ser mi conjunto imagen. En este caso, de esa recta que está a 45 grados, si yo proyectara toda esa gráfica sobre el eje Y, me voy a dar cuenta que todo el eje Y va a quedar pintado. Así que, exactamente, en este caso, el conjunto imagen de esta función sería todo R. Características a lo mejor de esta función, ¿qué les parece? ¿Qué podríamos decir de esta función? ¿Es inyectiva? Es inyectivo. Inyectiva. Vimos también el concepto de creciente y decreciente. ¿Esta función qué será? Creciente en todo el dominio. Creciente en todo su dominio. A ver, puede ser par, puede ser impar, está bien que yo chequee eso. Ah, es impar. ¿Qué era lo primero que tenía que chequear antes de empezar? Que sea simétrico en el dominio y una particularidad para que sea impar es que f de 0 tenía que ser igual a 0. Bueno, Sí, impar. Eso, lo dijiste ahí sobre el final muy bien. Una de las cosas que habíamos dicho en esas observaciones que estaban en la última plaquita era que si la función ya sabía que era impar, eso lo tenía como dato, y el 0 estaba en el dominio de la función, una de las cosas que sí o sí tenía que pasar es que la función en 0 tenía que ser 0. Ahora, no es correcto la vuelta de eso. Que f en 0 valga 0 no tiene por qué eso suponer que la función sea impar. Eso seguro. Pero es cierto que es lo primero que puedo chequear. Digo, primero ya me saqué de encima el hecho de que el dominio es simétrico. Si f en 0 vale 8, listo, la función impar no es. Ahora, que la función en 0 valga 0, no quiere decir que sea impar. Al menos no me trae un problema, tendría que seguir chequeando. Bueno, en este caso es una función impar realmente. Bueno, cosas que uno puede ir viendo para ir practicando las cosas que se estuvieron trabajando en la primera clase. Después, por supuesto, la prueba de la inyectividad y esas cosas las vamos a hacer más exhaustiva cada vez que tengamos algún ejemplo concreto. Esto que estamos haciendo es un recordatorio de todas las cosas que vimos el jueves. Bueno, y acá aparece ya, de manera general, lo que sería la función lineal. Y esta función lineal sería como la gran familia en la cual las otras dos funciones que estuvimos viendo recién también pertenecen. Porque la función constante y la función identidad no son más que casos especiales de funciones lineales. Y una función es lineal cuando se escribe de esta manera. Es una función que obviamente va a tener como dominio al conjunto de todos los números reales, a menos que yo diga, no, voy a trabajar en un dominio más acotado. Pero el dominio natural es R. Y la ley de la función, en general, la escribimos de esta manera, mx más h, o si no, podrían ustedes haberlas escrito como, capaz que usaron otra expresión,
a x más b, ¿también usaron? Sí, con B, MX más B. Bueno, M. como quieran. Lo que importa es que el m y el h son expresiones constantes. O sea, en un ejemplo concreto me van a dar esos números. El x es la variable. Y ese m y ese h tienen una interpretación concreta en lo que después es la gráfica. El m es quien nosotros llamamos pendiente y h es quien nosotros llamamos ordenada al origen. Entonces yo quería, ya que tenemos estos recursos de función lineal, compartirles un poco qué es lo que uno en general después termina como considerando, ¿no? La forma general de una función lineal, acá la idea es que con deslizadores uno puede ir corriendo el valor de la pendiente, el valor de la ordenada al origen, y sobre lo que es el propio gráfico, uno lo que puede es ir corriendo estos puntitos, ¿no? Entonces fíjense que la idea es, si yo cambio la pendiente, mantengo la ordenada al origen constante. La ordenada al origen, acuérdense que tenía que ver con visualizar el punto de corte de la gráfica con el eje Y. Si cambio la pendiente, este puntito que está acá, que es el punto de corte, no se mueve, ¿no? Si cambio la pendiente, lo que voy cambiando es la inclinación. Fíjense que en este deslizador uno va teniendo la posibilidad de tener un cierto rango, tampoco voy a hacer un rango tan grande para la variación del m, pero es un rango que me permite considerar valores de m tanto positivos como negativos. Si m es igual a 0, obviamente estoy trabajando con una recta que es horizontal, constante. Pero a medida que el m toma valores positivos, me voy a ir corriendo con valores positivos, uno está viendo que qué pasa con la función a nivel de gráfica. Me voy corriendo, voy tomando valores de m cada vez más grandes. ¿Qué característica tiene esa función lineal? ¿Va creciendo? Es siempre creciente. Y a medida que el m positivo se hace cada vez más grande, lo que me doy cuenta es que esa función tiene como una pendiente cada vez más grande, se inclina cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ahora, ¿qué pasa si los valores de m empiezan a ser negativos? ¿No? Me voy para allá. Negativo, negativo. ¿Qué ven en todas estas rectas cuando el m es negativo? Característica. Se vuelve decreciente. Ahora va a ser decreciente. Por supuesto que el m, siendo negativo, pero su valor absoluto cada vez más grande, fíjense que el m acá, menos 3, menos 9, menos 3,9, menos 4. O sea, si en valor absoluto esos números son muy grandes, también se vuelve muy empinada la gráfica de esta función lineal. Y en todas, sigo observando que como el h lo dejé sin mover, h quedó con el valor menos 1,7 acá, ese h no se mueve, ese valor de corte sigue siendo el mismo. Ahora, suponiendo que yo dejo constante el valor de la pendiente, no lo toco más, así como quedó, quedó. Y yo empezar a cambiar la ordenada al origen. ¿Qué pasará con la gráfica? ¿En qué va a cambiar? Si yo cambio el h, ¿seguirá siendo una función decreciente? Sí, porque lo que estás haciendo es Sí, mover la Sí, línea correcto. en el eje Y, no estás moviendo Ese la corrimiento, ¿no? función. Exactamente, sería como un corrimiento hacia arriba o hacia abajo sobre el eje Y, ¿no? Si yo cambio esto, la función sigue siendo decreciente. En realidad la gráfica va a terminar siendo una recta que con la anterior es como. ¿Cómo son todas estas rectas entre sí? Las diferentes. paralelas. Todas paralelas, o sea, todas van a tener la misma pendiente. Y si ustedes van viendo acá, en esta parte donde dice delta I sobre delta X, cuando uno trabaja con delta I y delta X, a ver si, a ver, este puntito me quedó re lejos, este punto B. Vamos a ponerlo un 2. Vamos a ponerlo un 1, porque la pendiente me quedó muy grande.
La pendiente se la voy a poner un poquito ahí más tranquilo. Cuando yo tengo dos puntos, cualesquiera sobre la gráfica de esta recta, uno lo que puede plantear es ver el cambio producido en X. La idea es la siguiente, ¿no? Este puntito A es un puntito que yo acá lo estoy llamando X sub A, Y sub A. Este puntito que es B es un puntito que yo en esta parte lo estoy llamando X sub B e Y sub B, todas sus coordenadas, ¿no? Entonces la idea es plantear el cambio producido en lo que sería la componente en X, lo que uno llamaría delta X, que es XB menos XA, que es lo que está expuesto acá. Y después la idea es también calcular el cambio producido en la segunda coordenada, que es la Y. Entonces hago Y sub B menos Y sub A, que es lo que ustedes van a ver acá. Y se plantea hacer este cociente, que es delta Y sobre delta X. A medida que estos puntitos van cambiando, ustedes van a ir viendo en esta parte donde específicamente están expuestas las cuentitas, van a ir viendo que los números de arriba y de abajo van a cambiar, pero lo que no está cambiando nunca es el resultado final. Y ese resultado final de cociente van a ver que coincide obviamente con el valor m, que es quien nosotros llamamos la pendiente. Esa es obviamente una característica que tienen estas funciones que son lineales. Entonces fíjense, ahora que podemos prestar atención, si yo voy cambiando estos puntitos, voy a cambiar el puntito B, ¿no? Van a ver en esta fracción que lo que va cambiando es las expresiones ahí en la fracción de números. Fíjense, van cambiando, pero no cambia el resultado final. Que cambia delta X porque cambia delta Y, pero sin embargo, ese cociente sigue siendo el mismo valor. Aún cambiando el A también. Siempre el resultado es el mismo. Particularidad que tiene estas funciones que son lineales. Cualquiera sea la lineal, digamos. Bien. Bien. Bueno, esta es otra de las funciones que nos recontra acompañan desde ahora en adelante, en cualquiera de los cálculos, que es la función valor absoluto. La función valor absoluto, obviamente, no es lineal. De a tramos, sí es lineal. La función valor absoluto, ustedes seguramente en el curso de ingreso habrán visto en realidad más que nada la expresión valor absoluto. Solo valor absoluto. Y habrán trabajado con expresiones de calculemos el valor absoluto de 2. Calculemos el valor absoluto de menos 5. O sea, como con cuentitas, digamos, con pasos algebraicos. Entonces, el valor absoluto de 2 es 2, el valor absoluto de menos 5 es 5. Y uno dice, bueno, ya que puedo hacer este tipo de asignación, ¿por qué no pensar en una función valor absoluto? Y eso es, digamos, de alguna manera lo que le da el origen a esta presentación. La función valor absoluto es aquella a la que, dado un número real cualquiera, le asigno su valor absoluto. ¿Y cómo escribo esto del valor absoluto? Y bueno, el valor absoluto de un número es el mismo, tal cual lo que aparece acá dentro de las barras, si ese numerito es mayor o igual a 0, o es el opuesto de él, si x es un número negativo, que es lo que ustedes ven acá abajo. Esa es la forma de la presentación. Cuando lo presentamos de esta manera, nos damos cuenta que lo que estoy haciendo en realidad es pensar que tengo una función definida de a tramos. Entonces yo puedo decir, cada vez que me pare en valores de x que sean mayores o iguales que 0, en x que estén acá adentro, la ley que rige es x. La función sería identidad. Entonces hago la gráfica de la función identidad, que es la que ustedes estuvieron viendo conmigo recién. Y por otro lado, cuando x sea menor que 0, es decir, ahora estoy acá, para todos ellos, la ley que rige es la de la función lineal
menos x. La pendiente que es menos 1 y tengo la gráfica de la función ahí, completita. Y aparece ese gráfico final, cuando lo veo amplio, de una B corta, una V, ¿no? Y ahí tenemos la gráfica completa. Ya teniendo esta gráfica, por ejemplo, ¿quién es el conjunto imagen? Cero infinitos. Y cuando decís 0, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Sí. Sí, así es. Esa función es creciente, De 0 a más infinito. es decreciente. De menos De infinito a menos. 0. Bien. ¿Es par? Sí. Sí. ¿Qué chequeo primero? Dominio simétrico. Que en este caso lo recontraes porque es todo R. ¿Y cómo podríamos convencernos, ya que tenemos el artilugio de toda esta placa completa? ¿Cómo podría convencerme que la función es par? Vemos que su gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Bien. Y si no tengo el dato de la gráfica, obviamente evaluaré f en menos x y veré qué es lo que obtengo. Fíjense, si yo digo, quiero ver si la función es par o impar, digo, lo primero que tengo que hacer es evaluar f en menos x. Si f en menos x me da lo mismo que f de x, ahí la conclusión va a ser que es par. Si f en menos x me da menos f de x, mi conclusión será que la función es impar. Y si no me da ninguna de las dos, digo, bueno, listo, no hay ninguna de las dos. Y se terminó. Pero en general siempre uno va a empezar con evaluar f en menos x porque es una cuenta que es común a las dos formas de evaluar si es par o impar. Bueno, ¿qué significa f en menos x? Acá dice que f en alguien es el valor absoluto del alguien. O sea que acá voy a poner el valor absoluto de menos x. ¿Y qué pongo acá? Valor absoluto de menos x, ¿a quién va a ser igual? A X. A x no. A valor absoluto de x. No le puedo poner x. Porque este menos que uno tiene ahí no significa que estoy hablando de un número negativo. Ese menos, ¿cómo lo tengo que interpretar? En general, cuando uno tiene un menos a, porque aparezca el menos, ¿quiere decir que estoy trabajando con un número negativo? No. ¿Qué quiere decir menos a? El opuesto. El opuesto de a. No quiere decir que el opuesto de a necesariamente tiene que ser negativo, ¿no? Si a es menos 1, el opuesto de a, ¿quién es? Si a es menos 1, el opuesto de a, ¿quién sería? 1. 1. 1. Y eso es positivo. Pero si el a es 5, el opuesto de 5 es menos 5. Así que ese menos, es lo que dije, no sé quién lo habrá dicho, no importa, el tema es que menos mal que salió, porque es habitual pensar que porque uno pone menos x, está hablando de un número negativo. No, el x no sabemos quién es. Si a mí me dicen menos 5, nadie va a dudar de que ese número es negativo. Obvio. Pero si me ponen menos x, dependiendo de quién sea x, esta expresión es negativa o positiva. Entonces, la mejor manera de decir las cosas es que menos x es el opuesto de x. ¿Está claro eso? Entonces, a partir de ahora, cada vez que vean un menos con una variable al costado, no quiere decir que sea negativo, es el opuesto. Por lo tanto, bueno, gracias a que el valor absoluto de un número y el valor absoluto de su opuesto es el mismo, resulta que acá llego a que esto es f de x. Entonces miro el principio, miro el fin y digo, sí, se obtiene que f menos x es igual a f de x, por lo tanto la función es par. Sin mirar la gráfica, ¿no? Mirando la ley de la función. Eso es lo que estoy haciendo. Fantástico. Seguimos. Viene el mundo de las funciones cuadráticas. Yo en esta placa más o menos le fui como haciendo
un resumen de las cosas importantes a reconocer cuando trabajo con una función cuadrática. Después nuestro mundo va a ser gráfica de función cuadrática, pero a partir de corrimientos. La presentación formal, digamos, y general es una función más una función cuadrática en la medida en la que su ley se puede escribir de esta manera, donde para que sea cuadrática, este numerito que acompaña al x al cuadrado obviamente no puede ser 0. Porque si fuese 0, el a, ¿de qué tipo de función estaríamos hablando? Lineal. Lineal. Entonces no tendría sentido nada de lo que viene acá abajo. Sí o sí le pedimos esto. Que el b puede ser 0, que el c puede ser 0, fantástico, no hay problema. Quien no puede ser 0, para estar dentro de esta característica de función cuadrática, es el numerito que acompaña al x al cuadrado. Cosas importantes a reconocer. Cualquiera sea la función cuadrática, el tipo de gráfica que voy a terminar realizando es el de una parábola, donde esa parábola va a tener un eje de simetría, y el eje de simetría es exactamente una recta vertical que tiene como ecuación x igual a menos b sobre 2a. Esa sería la ecuación que caracteriza el eje de simetría. Ahora vamos a ver después sobre un GeoGebra. En una parábola tengo que reconocer un vértice. Las coordenadas del vértice, bueno, obviamente son coordenadas de un punto, donde la coordenada x del vértice justo coincide con este numerito que se usó para hacer la ecuación de ese eje, y el valor y que acompaña a este punto es la valoración de la función en menos b sobre 2a. Este sería el vértice. Importante reconocer que es una parábola que puede ser con ramas hacia arriba o ramas hacia abajo. ¿Quién me dice si las ramas son hacia arriba o hacia abajo? El signo de este valor a. Si ese a es positivo, las ramas van a ser para arriba. Si el a es negativo, las ramas van a ser para abajo. Y también es importante reconocer que lo hicimos en alguna cuenta el jueves pasado. Lo importante reconocer son las raíces o los ceros de esta función cuadrática. Que obviamente yo me pregunto cuándo ax cuadrado más bx más c es igual a 0, porque me daría como referencia aquellos numeritos en los cuales al momento de evaluar la función vale 0. Y para poder encontrar esta solución, la estuvimos repasando el jueves, aplicamos la resolvente, ¿no? Que lo habíamos dicho, para aplicar eso es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2 por a. Y que teníamos diferentes situaciones que me podía llegar a encontrar al momento de buscarles las raíces a esta función cuadrática. ¿Qué podía pasar con esto? ¿Cuántas raíces puedo llegar a tener? 2. A lo sumo 2 diferentes. Puedo llegar a tener una o puedo no tener ninguna. El que tenga 2 distintas, el que tenga una o que tenga ninguna real, va a depender de el signo que tenga esta expresión. B cuadrado menos 4ac. B cuadrado menos 4ac. ¿Eso cómo se llamaba? Discriminante. El discriminante. Si ese discriminante es estrictamente positivo, voy a tener 2 raíces reales distintas. Si ese discriminante es igual a 0, tengo una sola raíz real, que lo que nosotros decimos tiene multiplicidad 2. Pero si ese discriminante es negativo, no podría estar calculando en el mundo de los números reales la raíz cuadrada de un número negativo, entonces no tengo una raíz real. Por eso lo vamos a ver entonces en el GeoGebra, que también está acá. Acá abajo esto. Esto se va acá, en este recurso de función cuadrática. Ustedes van a ver que está de manera general cargada en la función cuadrática, con deslizadores
el A, el B, el C, y uno puede ir activando el conocer de la gráfica de esa función algunas cosas. ¿Quién es el eje de simetría? ¿A dónde está la ordenada al origen? Que generalmente es alguien que nos interesa conocer. ¿Quién es el vértice y dónde están las raíces? ¿No? Tanto en el anterior como en este, digamos, ¿ustedes lo habían usado en el primer cuatrimestre en sus diferentes comisiones a estos archivos? No, no sabía que estaban. Bueno, Los videos sí los vi, pero claro, los videos sí, pero esto no. Bueno, este código QR, si ustedes lo escanean y están con el celular ahora y tienen ganas, los va a derivar a, nada, un par de ejercicios, que es una propuesta que estaba buena incorporarla porque me parecía que también le daba el toque ahora que tanto se usa el código QR para todo. Se les da la opción de acceder a un par de ejercicios de aplicación simple de las funciones con las que estamos trabajando. En todos los archivos no van a encontrar ese código QR, pero en los iniciales sí. Para función lineal había, para función cuadrática también. Así que tienen ahí para investigar otras cosas. Si no lo habían visto en la comisión en la que estaban, es un buen momento, ¿no? Para ver ejercicios nuevos. Pero son pocos, no es abrumarlos, por eso son solo 2. Algo tranquilo. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Acá la opción de A igual 0 va a estar, porque lamentablemente no lo puedo saltear, pero vamos a considerar obviamente A. Vieron que cuando A valió 0, a ver dónde está, hubo algunas cosas que desaparecieron, ¿no? Acá dijo, oh, ¿qué pasó acá? No puedo decir que esto es cuadrático. Bueno, vamos a ir tomando valores de A que van siendo cada vez más grandes. Fíjense, el B y el C lo mantengo constante, ¿no? A medida que el A se hace cada vez más grande, y fíjense que el numerito es muy pequeño, pero porque acá la escala quedó media chiquitita, compactada. Fíjense, cada vez que el A lo voy aumentando un poquito, esta función cuadrática, que obviamente sigue siendo una parábola, tiene estas ramas que se van haciendo cada vez más empinadas. A nivel de visualización, lo que veo es que tienden a querer acercarse cada vez más al eje Y. Fíjense que, bueno, este cuadradito acá ya está el número 40. Bueno, quedó una escala rara, pero para que entrara toda la gráfica creo que era conveniente. Bueno, vamos bajando, el A. Ahí las ramas se van abriendo, un poquito más. Cuando el A es negativo, y ya me voy para el otro lado, cuando el A es negativo, fíjense que las ramas ahora de la parábola pasan a estar hacia abajo. ¿No? Ahí. Piqui, piqui, piqui. Y que en valor absoluto este numerito A se haga cada vez más grande, hace que de nuevo estas ramas tiendan a querer acercarse cada vez más al eje Y. Bueno, y después la idea es ir viendo qué pasa si manteniendo el valor de A voy corriendo el valor de B. Obviamente, como corre el B, va a pasar que el discriminante va a ir cambiando. Si cambio el valor del C, subo o bajo la gráfica de la función cuadrática. Bueno, y vamos a ver estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo veo esa gráfica ahí y me doy cuenta que no tengo corte de la gráfica con el eje X. Es decir, no hay ningún valor de X que al momento de calcularle la imagen sea 0. Sin embargo, si me corro un poquito para acá, digo, ahí ya encontré 2. ¿No? Fíjense que yo puedo pensar encontré este lugar de corte y encontré este lugar de corte, que antes no lo tenía. Y a mí me va a interesar justamente a esos lugares de corte encontrar lo que son las raíces. Entonces yo puedo activar acá, en las raíces, que me va a decir, mira, el discriminante, que era el que estábamos viendo recién, en este caso da positivo, naturalmente si da positivo voy a tener 2 raíces reales, y hacemos las cuentitas y las encontramos. Lo que va a marcar acá el GeoGebra son los puntos
porque el punto tiene 2 coordenadas, que obviamente los 2 puntos van a tener una coordenada ahí que los acompañe, que es 0, porque la función en cualquiera de ellos vale 0, ¿no? Después el vértice también lo voy a poder encontrar haciendo tal cual lo que yo les compartía en el PDF. Las coordenadas del vértice salen haciendo estas expresiones y que se van a ver ahí sin problemas en el GeoGebra. Voy a obtener la ordenada del origen, que justo ahí quedó muy pegadita. Es el corte de la gráfica de la parábola con el eje Y. Y el propio eje de simetría que me lo va a marcar, que es este, ¿no? Si yo me corro un poco, ahí lo voy a ver mejor. Obviamente corrí el lugar del vértice, por lo tanto ahí tengo el eje de simetría, el corte de la parábola con el eje Y, y todas estas cuestiones que uno, la idea por qué uno hace esto, de esconderlo, para que ustedes lo puedan calcular y que en todo caso después tengan la forma de corroborar. ¿Cierto? Eso está bueno porque ustedes en el examen no van a tener el GeoGebra a mano. El GeoGebra sirve como una alternativa más de búsqueda de que la información me cierre, pero no nos engolosinemos tanto, ¿no es cierto? Porque si no, después, ¿qué hacemos? Y pregunto, a ver, voy a propósito, localizar el vértice. Queda chiquitito, chicos, pero porque si no, esto no entraba todo. Entonces teníamos miedo tenía miedo en el GeoGebra que no entrara toda la visualización. Ahí localicé el vértice, que el vértice lo tengo acá. Ahí están las coordenadas. Menos 6,5, menos 18,45. Ahí están las coordenadas del vértice. Supongamos que esa es la gráfica de la parábola. ¿Cuál sería el conjunto imagen? ¿Qué me dicen? Conjunto imagen, ¿quién sería? De menos Desde 18,45 a infinito. 18,45 hasta infinito. Sí, señor. De menos 18,45, que sería pensar, voy a poner otro color porque si no el azul no se va a ver. Vení, hago la proyección acá y me doy cuenta que desde acá para arriba, chingui, 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 voy a tener esa sombra, esa proyección de la gráfica de la parábola sobre el eje Y. Exactamente. Muy bien. Bueno, podríamos hacer un montón de otras preguntas, pero vamos a seguir avanzando. Total, después los ejercicios propiamente van a aparecer y van a tener que trabajar con todo esto. Pero bueno, usen estos recursos porque fueron hechos para ustedes, ¿no? ¿Alguien más no conocía de estos recursos? Yo no sabía, por ejemplo. Bueno, no importa, siempre es buen momento para poder saber que existen. Bueno, acá era un ejemplo concreto que ya lo estuvimos viendo recontra exhaustivo sobre el propio GeoGebra. Funciones polinómicas, vamos como incrementando, digamos, la cantidad de tipos de funciones con las que vamos a ir trabajando, porque esto es una presentación. Las funciones en general polinómicas también son funciones que tienen un dominio natural que es todo R, en donde de manera general a un polinomio de grado n lo escribimos así, ¿no? Es ordenado en forma decreciente de la potencia de la x, acá voy a tener el 1, y acá este a sub 0 estaría acompañado por lo que sería x a la 0, ¿no? Donde a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0, todos estos numeritos que están acá que van acompañando a la x son los coeficientes, y donde hay dos coeficientes en particular como que tienen un nombre en especial. A sub n es el coeficiente principal y a sub 0 es el término independiente. ¿Por qué? Porque no tiene una x que lo acompaña al lado. A veces el polinomio puede estar totalmente completo, a veces no, depende a veces cómo uno lo presente, si lo da ordenado o no. Entonces, solo a modo de ejemplo, aparecen estas dos funciones polinómicas.
En este caso, la primera función polinómica corresponde a un polinomio de grado 5, porque me doy cuenta que el mayor grado con el que aparece la x, o con el mayor exponente con el que aparece la x es 5, eso le da el grado al polinomio. No está completo, sí está ordenado en forma decreciente de los exponentes de la x. Y bueno, más que eso no se puede decir. En el caso de la función de abajo, polinómica, ¿es un polinomio de qué grado? 4, Grado 4. Bien, ¿quién sería el término independiente? 0, 0. 0. Y fíjense, no es algo que sea relevante para hacer la gráfica, pero si yo quisiera, por ejemplo, a este polinomio factorizarlo en una primera instancia, ¿cómo podría factorizarlo? ¿Qué les parece? Por Ruffini se llamaba, no me acuerdo. Claro, bueno, uno lo que quería era buscarle las raíces, pero supongamos que ustedes saben muy bien que cuando el polinomio ya tiene grado mayor o igual que 3, buscarle las raíces no es tan fácil. Hasta grado 2 tenemos la resolvente, pero después se nos complica. Entonces uno tiene que empezar a buscar formas de factorización. Entonces una de esas primeras formas que habrán aprendido es sacar factor común. Si yo quisiera hacer eso, ¿qué podría sacar acá factor común? Adelante. Factor común X. X al cuadrado. Algo más todavía. X a la 3. Bien. La x elevada a la mayor potencia que puedo sacarla, que en este caso es x a la 3. Y además podría sacar un número si quisiera. Un número facilongo, digamos. El -1. Bien el -1, pero más todavía. El Menos 2. -2. De sacar eso, ¿cómo me queda todo lo que queda adentro? A ver. Ojo que saqué el -2, x cubo. X menos 6 séptimos. X, eso está bien. El menos no, porque ya lo saqué acá adelante. X más 6 séptimos. Perdón. No. 3 séptimos. Porque saqué el 2 también. Entonces este 6 no lo puedo dejar intacto. ¿Está bien? Tengo que a cada uno de los términos iniciales los tengo que dividir por esto que yo decidí sacar factor común adelante. De tal manera que cuando yo distribuyo otra vez, tengo que volver a tener lo que tenía antes. ¿Estamos de acuerdo? Hay que prestar atención a eso porque sacar factor común va a aparecer todo el tiempo. Todo el tiempo. Y más si hacen un poco de memoria cuando aparecía cálculo de límite, más todavía aparecía. Bueno, una vez que uno ve fíjense que no puedo hacer demasiadas conclusiones acá porque dependiendo cuál sea el grado del polinomio, dependiendo la cantidad de coeficientes que el polinomio tenga, va a ser la forma de la gráfica de ese polinomio. Digamos, acá ya como que se me va de las manos todo. Es solo una presentación de lo que para nosotros van a ser estas funciones que se llaman polinómicas. Las funciones racionales, y presten atención a esto. Cuando uno habla de una función racional, la palabra racional me parece que me llama un poco a mí a pensar en una fracción. Pero no es una fracción cualquiera. Una función racional sí es una fracción, pero de polinomios. Eso es una función racional. En el numerador y en el denominador tengo que tener polinomios, no puedo tener cualquier expresión. Si tengo una expresión, por ejemplo, que en el numerador o en el denominador tengo a la x elevada a la 1/2, chau, dejó de ser un polinomio y dejó de ser una función racional. O sea que tengan en cuenta eso, una función se llama racional si es una división entre polinomios. Y cuando siempre aparece una división, tengo que estar alerta al momento de definir el dominio, porque hasta ahora yo venía re bien con todas las funciones que venía presentando, en todas van a ver que siempre acá, al momento de identificar el dominio, siempre puse R.
para la constante, para la identidad, para las lineales, para las cuadráticas, las polinómicas, pero cuando vienen estas, tengo que prestar atención. El dominio de una función racional ya no es tan libremente R. ¿Por qué? Porque el denominador, que va a depender de la X, podría llegar a valer 0 para algún X. Y ese X no puede estar en el dominio de la función porque no puedo dividir por 0. Entonces ahí, el dominio ya de esta función lo tengo que escribir con cuidado. Será el conformado por aquellos números que, estando en el conjunto de los números reales, cumplan la condición de que Q, que es la función denominador, no sea 0. ¿Estamos? El jueves trabajábamos con una de esas funciones, creo, no me acuerdo, cuando estábamos calculando dominios. Bueno, acá, esta es una función racional, es una división de polinomios. Esta también es una función racional, es una división de polinomios. Y tuvimos que tener cuidado al momento de dar el dominio de las dos funciones. Bien. Después, en general, tenemos las funciones que llamamos nosotros funciones de potencias. Cuando hablamos de funciones de potencia, estamos hablando de x a la a con a una constante. Y hay diferentes posibilidades de elección de ese valor de a. Fíjense, si a es un entero positivo, x a la a va a ser x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, x a la 5, x a la 6, tiene que tener un exponente entero positivo. Estamos pensando en esa situación. Estando en esa situación de a un entero positivo, lo que puedo ver es que las gráficas como que se pueden agrupar en estilos de gráfica. Si intentar investigar, bueno, la única que no cae dentro de una categorización es esta, x a la 1, porque x a la 1 en realidad es la función lineal. Pero fíjense si yo quiero graficar, están ahí, ¿no? X a la 2. Ah, no puse x a la 2, x2. Bueno. X a la... Bueno, no me quiere aceptar el a la 2. Pero la pucha. X. Bueno, no puedo hacer. No sé por qué. Bueno, no importa, no importa. Quería Fíjate, hacer algo. profe, qué teclado tenés puesto. Digamos, Chicos, esto lo hago siempre y por alguna razón no tiene ganas de ponerme el piquito del cuadrado. ¿Será que está enojado conmigo? Ahora me lo puso más grande, no importa. ¿Y no podés escribir X por X, profe? Pero no quería hacer eso. Ponele que quiera hacer X por X, pero no. No importa, no importa. Ahora después me fijo, cuando hagamos el cortecito, a ver qué es lo que pasó. Quería ir haciendo esas gráficas que están ahí, que ya están dadas, digamos, pero fíjense que cuando X es una potencia, cuando X está elevado a una potencia par, acá tengo X a la 2, parece que está como tildado, eso es lo que sucede, me parece. Acá tengo X a la 2, X a la cuarta, X a la sexta, que anda por acá. Son todas funciones en donde X al cuadrado es la única que tendría el derecho a ser llamada parábola. La única. Pero cuando hago X a la cuarta, X a la sexta, X a la octava y así sigo aumentando la potencia siempre que sea par, las gráficas van a tener un parecido.
Desde x a la cuarta en adelante van a ser gráficas que se parecen a una parábola. Lo que va a pasar es que a medida que vaya aumentando esa potencia, para valores de x que se encuentran entre -1 y 1, esa pancita que se hace va a querer acercarse cada vez más al eje x. Cuanto más grande sea la potencia, esa pancita va a ser cada vez más grande. Mientras que cuando salga del intervalo -1, 1, las funciones se hacen muy empinadas. Se hacen cada vez más verticales, más empinadas. Fíjense eso, ¿no? Que comparando acá, a ver si amplío un poquito, fíjense lo que sucede. La función x² es la que está en celeste, ¿no es cierto? La función que está en rosa es x a la cuarta. Apenas le aumenté al par siguiente la potencia. Y fíjense que cuando estoy dentro del conjunto de los números -1 a 1 en el dominio, la nueva función tiende a querer acercarse más al eje x, mientras que cuando salgo del intervalo -1 a 1, la función x a la cuarta tiende a estar más empinada de lo que estaba x². Bueno, y esa comparación aún más se ve cuando lo hago con x a la sexta. X a la sexta, que es la que está en verde, dentro del intervalo -1 a 1, es una pancita que se acerca cada vez más al eje x, mientras que cuando salgo del intervalo -1 a 1, la función se hace más empinada y está por arriba de todas. Esa es una característica que tiene, digamos, esta situación cuando voy aumentando la potencia par. Algo parecido sucede, pero con las potencias impares. Lo que pasa es que dejé de tener ese tipo de gráficas. La gráfica de la función x³ no es una parábola. La función x³, que acá está dibujada, es una función que, haciéndola en todo su dominio, ¿quién sería el conjunto imagen, por ejemplo, para esa función? Para x². Los reales. O los reales. Bueno, y la función x a la 5, digamos, el siguiente impar, va a tener una forma muy parecida. Entonces, la idea es que x a la quinta, x a la séptima, x a la 9, digamos, van a ser todas funciones que se van a parecer visualmente a x². Y van a tener como puntos de contacto. Así como todas estas que eran con potencia par tenían puntos de contacto todas, fíjense, el -1, 1, el 1, 1 y el propio 0, 0, el origen, estas, que son las que van a tener una potencia impar, van a tener todas como punto de contacto el 1, 1, el 0, 0 y el -1, -1. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer x a la séptima, a ver, lo hago con este color verde manzana, x a la séptima va a ser algo así. Va a venir por acá arriba, va a venir más empinada, acá va a querer acercarse cada vez más al eje x, acá va a venir más, acercarse al eje x, y acá va a venir más empinada. Bastante fea la gráfica, pero es un poco lo que va a suceder. Bien. Eso es pensando en que estoy dentro de esta característica de función potencia con una potencia que es un entero positivo. Otra situación que podríamos abordar, pero ya después decimos, bueno, hasta acá llegamos con todas estas consideraciones, es que la potencia se puede escribir como 1 sobre n, con n un entero positivo. Por ejemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, y ahí aparecería 1 sobre 2, si la potencia es x a la 1 sobre 2, es porque estoy hablando de la función raíz de x, que es la que ustedes ven graficada acá. Si escribo x a la 1/3, sería la función raíz cúbica de x, que es la función que tienen ustedes dibujada acá. Bueno, de nuevo, si yo hago x a la 1/4, x a la 1/6, son funciones todas distintas, pero que todas van a tener un comportamiento similar a raíz cuadrada de x, y acá si hago x a la 1/5, x a la 1/7, y así sigo con un denominador que sea un entero impar, van a tener un comportamiento muy parecido a la raíz cúbica de x. Y bueno, y como solamente para dar
Un caso más, ¿qué pasa si una potencia ya empieza a ser negativa? Y el caso particular de x a la menos 1, x a la menos 1 sería la función que nosotros reconocemos como la función homográfica 1 sobre x, que la gráfica la tenemos también bastante incorporada en nuestro mundo, que es esta gráfica que ahora es una hipérbola. Una hipérbola que tiene en este caso dos asíntotas, una es una asíntota horizontal, el propio eje x, y otra es una asíntota vertical, el propio eje y. Estas funciones, por ejemplo, fíjense que cuando hacía raíz cuadrada de x, o raíz cuarta de x, o raíz sexta de x, estoy trabajando con una función que la ley tiene su propio problema. Estas funciones, esta rama de funciones, son funciones que no podrían ser nunca evaluadas en números negativos. Ya tiene sus problemas. Ya tiene sus problemas las funciones en cuanto a su dominio. Las funciones que son x a la 1/3, x a la 1/5, o sea que tienen 1 sobre un entero impar, tienen como dominio todos los números reales. Y estas, en las cuales empiezo a ver que la x puede estar en el denominador, también tiene su propio problema. La función 1 sobre x, f de x igual a 1 sobre x. ¿Cuál sería su dominio natural, el más amplio posible? Los reales menos el 0. Bien. Empiezo a ver todas esas situaciones, ¿no? Así que los dejo, digamos, como para que vayan viendo que GeoGebra siempre sirve para poder ir visualizando mejor las cuestiones. Y acá, yo hoy, acá me saco de encima un montón de clasificaciones de funciones, porque todas las que están acá abajo las vamos a ir viendo con detalles. Yo hoy, fíjense que acá hice rápido, las presento, vamos a ver con detalle las funciones trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas, las trascendentales. Digamos, en principio, saber que cuando uno habla de funciones algebraicas, está hablando de funciones que surgen por sumar, multiplicar, restar, dividir, funciones de las que estuvimos viendo hasta el momento. De todas las que vimos hasta el momento. Componerlas. Entonces, bueno, también que no sabemos todavía lo que es composición, supuestamente, ¿no? En este caso tengo, es la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, o esta gran función, tenemos acá, donde aparece una división de expresiones, donde este denominador no es una función polinómica, acá sí tengo un polinomio, acá tengo la raíz cúbica de, no es solo de x más 1. Estas funciones así, construidas de esta manera, sumando, restando, multiplicando, dividiendo y teniendo potencias de todas las que presentamos hasta ahora, son funciones que en general se las llama funciones algebraicas. Ahora después vienen otras funciones que no estarían dentro de la categoría de función algebraica, que son estas que exponemos acá. Las funciones trigonométricas, las clásicas que hemos visto, seno, coseno, tangente, las recíprocas. Las funciones exponenciales, ya las vamos a ver, logarítmicas ya las vamos a ver. Y todas estas nuevas, digamos que no están dentro de ese grupo de funciones algebraicas, son las que van a estar dentro de este nuevo conjunto que se llaman trascendentes. Estas funciones trascendentes básicamente no son algebraicas. Entonces, todas estas, que no son algebraicas, estarían dentro de esta categoría de funciones trascendentes. Digamos, ahí sí, puse el acelerador, le di rápido para sacarme esta caracterización, y lo que vamos a hacer ahora, después del descanso, pues vamos a hacer ahora un recreito, nos vamos a meter en desplazamiento de gráficas de funciones. Yo voy a hacer un parate. Bueno, ahora sí. Vamos a terminar, digamos, la clase de hoy haciendo corrimientos en donde la idea, ¿cuál es? Yo ahora voy a tener la gráfica de una función f dada, la tengo. Por alguna razón no me la dieron o fue fácil de hacer, pero la tengo. A partir de ella, lo que vamos a hacer es graficar otras que surjan de corrimientos como si fuese una foto de esa gráfica. Y cuando yo tengo la gráfica de f,
Estoy pensando acá, ¿no? Estoy en esta función. Esta es mi función base, esta que está acá. De ahí parto. Esta la tengo, porque es la de f. Voy a ella como foto, la voy a trasladar o a correr de manera horizontal o de manera vertical. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo tenemos que interpretar, en función de cómo lo escribo, un corrimiento hacia un lado o hacia el otro. La idea es presentar entonces en esta primera situación una... considerando un valor de C positivo. Si yo lo que hago es escribir que tengo que hacer la gráfica de una función que es f de x más c o f de x menos c, lo que yo me doy cuenta es que los valores de la x, les voy a aplicar la f, y a la imagen de la función en x es a quien le voy a sumar o a restar ese valor de c. O sea que ese más c o ese menos c está afectando al valor de la imagen. No afecta a la x, afecta al valor de la imagen. Y todo lo que sea a valor de imagen afecta a los valores de la y. Entonces ahí es donde voy a ver que el corrimiento es en el sentido vertical. Si yo lo que considero c positivo y hago f de x más c, le estoy sumando un número positivo. Los valores de la y van a incrementarse. Entonces la gráfica de la función se traslada c unidades hacia arriba cuando a la función le sumo ese número c que es positivo. Sin embargo, cuando yo lo que hago es a esa función restarle el valor de c, el corrimiento sigue siendo vertical, pero ahora a las imágenes les estoy sacando algo, las estoy disminuyendo. Por eso en este caso se ve que la traslación es hacia abajo, c unidades. Diferente ahora es cuando S más C o menos C afecta a la X. En esa situación, no es la imagen la que se ve cambiada, es la expresión de en donde la F voy a calcular. Entonces ese más C que está afectando a la X, lo que afecta a nivel de la gráfica es el dominio. ¿Por qué? Porque el corrimiento de la función va a ser en el sentido horizontal. Y es un corrimiento en algún punto, no sé si tan trivial, tan fácil, como lo era con el corrimiento vertical. Si yo, por ejemplo, quiero graficar f en x menos c, considerando siempre c un número positivo, la gráfica de la función original se corre ese lugares, pero a la derecha. ¿No? Acá dice menos c y la función se corre en su gráfica hacia la derecha. Ahora, si yo lo que hago es a esa x sumarle ese valor de c que sabemos que es positivo, el corrimiento es hacia la izquierda. No sé si es tan natural pensarlo así. La idea es que nos convenzamos de que todo esto es así haciendo un ejercicio donde vamos a ir viendo corrimientos y vamos a ir viendo cómo realmente las cosas se modifican. Fíjense que cuando el corrimiento es vertical, yo la gráfica de la función original la mantengo en el mismo rango de variación de la x en todas estas gráficas, en la verde y en la roja. En la roja y en la verde, en relación a la original, el dominio queda igual, pero ¿qué sí podría llegar a cambiar? La imagen. La imagen. En cambio, cuando ahora, parada en la F original, el corrimiento es horizontal, digamos que me corro así, sobre esta franja, para la función en azul y la función en naranja, en todo caso, ¿qué podría llegar a cambiar en relación a la función original? El dominio. El dominio, ya no el conjunto de imagen. Digo puede llegar a cambiar porque eso depende de quién sea el dominio y quién sea el conjunto de imagen de la función original, ¿no? Ahí justo como la gráfica está hecha a propósito, la función original
como si pudiese entrar en un rectangulito, obviamente voy a ver que cambian las dos cosas, el dominio y el conjunto de imagen, dependiendo cuál sea la gráfica que voy a realizar. Bueno, vamos a Profe, si hacer, C fuera negativo, perdón, si C fuera negativo, pero si C es negativo, que puede pasar, claro, habla de acá, unidades, no puede ser negativo. Habla de unidades, no puede ser negativo. no pasa nada con eso, no. La idea de poner C positivo es posicionarnos sobre una situación. Entonces, como C es positivo, a F le voy a sumar números positivos, le voy a incrementar los valores de las imágenes, a F le resto, le voy a sacar. O sea, fíjate que el menos sigue estando y restas va a haber igual. La idea es que, siendo C positivo, fíjate cómo se interpreta más que nada este tipo de problemas acá. Si pongo F en X menos C, el desplazamiento de C unidades hacia la derecha. Si pongo C negativo, que no habría problema para hacerlo, absolutamente ninguno, el primer corrimiento tengo que hacer I igual a F de X más C. Como C es negativo, ¿las imágenes se van a incrementar o van a disminuir? Van a disminuir, A disminuir. Entonces el corrimiento no va a ser para arriba, va a ser para abajo. claro, entiendo. Entonces, podría ser exactamente el mismo cuadro poniendo C negativo y obviamente cambiaría todo lo que fui escribiendo. Va a cambiar todo. Entonces es Claro, solo sería al decir, revés. mira, vamos a hacerla fácil. Vamos a ponernos en esta situación de que C es positivo y hagamos esas conclusiones. Creo que es esa la idea, digamos. Porque si no, tengo que hacer otro cuadro más y cuanto más cuadros yo haga, más tiende a confundir. Es eso. Nada más que eso. No te preocupes, no es que hay algo que está prohibido. No, es solo para que la cosa sea más fácil de entender. Y una vez cuando uno lo hace en los ejercicios se va dando cuenta. Vamos a borrar estos dibujos que hice. Dale, gracias. No, de nada. Vamos a plantear este ejercicio sobre el cual vamos a hacer varias cosas. La función es f de x igual a menos 1. Si x está dentro del intervalo menos 2, 0, el menos 2 incluido, el 0 no. 3x más 2, si x está dentro del intervalo incluido el 0 sin incluir el 1. Y 1 sobre x si x es mayor o igual que 1. Algo parecido habíamos hecho como gráfica la semana pasada. No sé si no era la misma. Está plasmada la gráfica, que en su momento la hicimos en el pizarrón y la hicimos súper puntilloso, de a poquito, de dónde está el circulito abierto, dónde está el cerrado. Tenemos la gráfica, la tenemos. Lo que hay que hacer ahora es el corrimiento que tenga que hacer para hacer las gráficas que están propuestas acá. Entonces acá dice, tengo que hacer la gráfica de f de x más 1. ¿Qué hago? Yo que estoy estudiando, vengo a la placa anterior. Si tengo que hacer f de x más 1, estaría en esta situación, donde el c con el que estoy trabajando es el 1. Una vez que identifico en cuáles de estas 4 posibilidades estoy, entonces digo, a ver qué va a pasar con la gráfica de la función. Se va a trasladar una unidad hacia arriba la gráfica de la función original. Y eso es lo que vamos a hacer. Si yo tengo esta gráfica, lo voy a hacer con esta pantallita que puedo después borrar porque si no, no se va a entender nada. Voy a hacerla con rojo. ¿Cómo hago esa traslación una unidad hacia arriba? Yo habitualmente lo que hago es lo siguiente. Me posiciono en la gráfica original, punto a punto, voy corriendo esos puntos justamente una unidad hacia arriba. Entonces, esta que es mi plantilla original, digo, este puntito, que es el punto de coordenadas menos 2, menos 1, en la nueva gráfica, ¿a dónde se va a trasladar? Menos 2, 0. Sí, señora, va a venir acá. Y si acá estaba pintadito, acá va a estar pintadito. Voy buscando como puntos claves, porque después es una foto la gráfica de la función. La foto se tiene que mantener idéntica en las proporciones, idénticas. Entonces, por ejemplo, este puntito que está abierto, que en la función original está en 0 menos 1,
ahora va a estar en 0, 0. Y lo hago abierto. Y como es una foto, todo lo que está dentro de este intervalo lo traslado idéntico. Este puntito que está así pintadito, cuya coordenada sería 0, 2, se traslada una unidad hacia arriba, entonces va a ir al 0, 3. Este que está abierto, que es el punto de coordenadas 1, 5, se va a trasladar a el 1, 6, abierto. Y como es una foto, tengo que hacer la gráfica de esta expresión lineal. Hoy no me estaría saliendo muy bien. A ver si no me va a salir. Pero bueno, es la fotito esta que se viene acá arriba. Ahí me quedó medio feo eso. Ah, porque el punto lo puse en cualquier lado. Ahí y... No, malísimo, lo mío es malísimo. Bueno, se entiende, ¿no? Y después, este puntito que es el 1, 1, se va a ir al 1, 2. Y a partir de ahí, todos estos puntitos se trasladan una unidad hacia arriba. Este, una unidad hacia arriba. Este, una unidad hacia arriba. Y así, fíjense que la gráfica de la función original acá tiene una asíntota horizontal que es el eje X. Como esa foto se sube toda a una unidad, ¿qué va a pasar con esa asíntota horizontal? Se desplaza al 1. Bien, entonces la gráfica voy a tratar de mantener esa condición, que es que se vaya acercando a la recta igual a 1, pero que, bueno, en este caso no le va a tocar nunca. Esa sería entonces la gráfica de mi nueva función. Es la gráfica anterior como foto trasladada una unidad hacia arriba. Una de las cosas que, que va a pasar es que yo necesito, ¿cuál es el dominio de esta nueva función? Supongamos que esta función yo la llamo G sub 1, ¿no? ¿Cuál es el dominio de G sub 1? Es igual al de F. Sí, señora. El Es mismo. igual al dominio de la propia función, porque los valores de X tienen que ser tales a los cuales esto tengo que poder calcular. Entonces, la F le tengo que poder calcular primero. Y el dominio era, que ya lo teníamos explicitado en algún momento, el intervalo que va desde el menos 2 cerrado a infinito. ¿Cuál va a ser el conjunto imagen de esta nueva función G sub 1 cuya gráfica es la que está en rojo? De 0 a 6 sin incluir. En realidad lo habíamos hecho por partes a la imagen, No, entonces quedaría 0, unión 1, 1, 0, unión 3, 6. No sé, me estoy fijando lo que hicimos en el cuaderno y sumándole Bueno, 1. pero está bien, está muy bien. La idea es que ahora la función en rojo es a la que yo la tengo que proyectar sobre el eje Y. Entonces, si yo proyecto este pedacito que es constante, la proyección va a quedar pintado acá en 0, que es este que incorporamos. Si yo proyectara sobre el eje Y toda esta región roja, lo que va a quedar pintado va a ser el intervalo que va desde 1 abierto hasta el 2 cerrado. Ese conjunto imagen que teníamos detallado, ahora se corre una unidad hacia arriba. Y acá toda esta parte tendría pintado desde el 3 hasta el 6 sin incluir. Ese sería el conjunto imagen de mi nueva función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, borro todo. Vamos ahora con la nueva, que sería, voy a poner ahí en rosa, esta. F de x menos 1. Según lo que habíamos visto en el cuadro anterior. ¿En qué va a Hacia la cambiar? derecha. Voy a correrla a la derecha, ¿cuántos lugares? 1. 1. Bueno, y este corrimiento a la derecha, digo, me estoy dando cuenta que si bien esta franja horizontal va a quedar la misma, ¿qué va a cambiar en esta nueva función en relación a la original? Dominio.
Sí, señor, el dominio, ¿no? Bueno, vamos a hacer la gráfica, ya que tenemos la gráfica acá plasmada, vamos a correr todo un lugar a la derecha. Y voy a hacer lo mismo que antes. Me voy a parar en puntos estratégicos de lo que sería para mí la gráfica de la función original, y a todos esos puntos los corro un lugar a la derecha, y después se traslada a la foto. Idéntica. Entonces, por ejemplo, este puntito, que es el -2, -1, ¿a dónde se va a trasladar si lo corro una unidad a la derecha? El Este. menos 1 a 1. Bien, Uno. se va a venir acá. Este que era abiertito, que estaba en su ubicación original 0, -1, al correrse una unidad a la derecha va a estar en 1, -1. Y ahí traslado la foto. Ahora voy a todo este pedacito de función lineal. Este puntito, que es el 0,2, se traslada a la derecha una unidad. Este se traslada a la derecha una unidad. Y ahí hago la gráfica. A ver si lo puedo hacer lineal esto. Bueno, va bastante bien. Y ahora tengo que trasladar a la derecha este pedacito que me falta, que es la que se estaba relacionando con la función 1 sobre x. Este se va a correr una unidad para allá, una unidad para allá, una unidad para allá, y ahí hago la gráfica completa, que sigue manteniendo obviamente la cuestión de la recta horizontal y igual 0 como asíntota horizontal, ¿no? Bueno, ahí tenemos la gráfica de la nueva función. ¿Cuál es el dominio de esa nueva función, según lo que veo en la gráfica? Menos 1 infinito. Sí. Ahora, yo lo puedo ver de ahí y es fantástico, digamos, el dominio de G2 va a ser desde -1 a infinito. Pero no siempre es como fácil de verlo. No digo que sea difícil, digo, no siempre va a ser fácil, y estaría bueno pensar en cómo se calcularía el dominio de la función G2 independientemente de que yo esté viendo la gráfica. Yo no tengo la gráfica, no va a ser para mí algo esencial hacer la gráfica de G2, pero sí de G2 a lo mejor lo que puedo querer calcular es el dominio. Y la gráfica no la tengo. ¿Cómo lo calculo? El dominio de G2 va a estar Intersección de los dominios. conformado. A ver. Con la intersección de los dominios. No viene por ese lado. Viene por este, Ah. mirá. El dominio de G2, yo voy a decir, y bueno, van a ser aquellos números reales para los cuales tenga sentido poder aplicar G2. Acá se supone que G sub 2 de X es hacer F en X menos 1. ¿No es cierto? Entonces, para que un X sea un número permitido al momento de evaluarle la G2, ese X tiene que cumplir la condición de que yo pueda calcular esto. Si no, no lo puedo hacer. Entonces digo, por ejemplo, no se me ocurre G2 en -10. ¿Puedo calcular G2 en -10? Y podría calcular G2 en -10, yo lo puedo pensar, ¿no? Pienso, en la medida en la que pueda calcular F en ¿dónde? En -10 menos 1, Yes. en -11. Y pregunto, ¿puedo hacer F en -11? No, ¿No? porque no. El No dominio pertenece. de F no lo tiene al -11, o sea que esto no lo puedo hacer. Por eso, la idea es que yo voy a poder calcular esta nueva función en un número en la medida en la que pueda calcular la expresión que tengo al lado. Profe, y por ejemplo, en 1 sobre x, en esta función que estamos trabajando, que es x menos 1, también cambiaría, porque quedaría 1 sobre x menos 1. Y antes no se podía calcular en 0, y ahora no se puede calcular en 1. De todas maneras, esta función no tenía ningún problema de ser evaluada en ningún lado, porque donde regía, el 0 no estaba. Ah, claro. Ojo, una cosa es hablar de 1 sobre x, así, suelto, y es cierto, no se puede evaluar en 0, pero acá el 1 sobre x solo tiene sentido ser evaluado en este conjunto, que no tiene ningún problema, digamos, no tengo que poner una observación ahí, una objeción, no. Insisto con esto, porque van a aparecer estos ejercicios en la práctica. Cuando una función se define en función de otra que yo ya tengo,
Es esa otra la que le está dando sentido a la nueva. Entonces es esa la que gobierna. Entonces, G2 evaluada en alguien va a tener sentido en la medida en que si alguien se pueda calcular la expresión que tengo al lado. Entonces, cuando yo quiero escribir eso en el dominio de G2, yo voy a decir, el dominio de G2 va a estar compuesto por valores de X reales para los cuales esto yo puedo calcular. Y eso lo voy a calcular en la medida en la que la expresión X menos 1 pertenezca al dominio de la función f, que es la que le está dando sentido a la función g. ¿Ah? G en alguien, lo voy a poder calcular si ese alguien es tal que esta cuenta yo puedo hacer. Es decir, que ese alguien menos 1 esté en el dominio de la función f. ¿Quién era el dominio de la función f? Eso sí lo teníamos claro. El dominio de la función f original era el intervalo que va desde menos 2 a infinito. Entonces, como hicimos también el jueves, una vez que uno escribía la expresión dentro del conjunto, se apartaba y resolvía. Decía, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir esto? Me está diciendo que x menos 1 tiene que estar en este intervalo, desde el menos 2 incluido al infinito. ¿Eso cómo puedo escribirlo a partir de una traducción con un desigual? Mayor o igual a menos 2. Sí, señor. Para que un número esté dentro de este intervalo, que básicamente sea mayor o igual que menos 2. Y entonces despejo. X tiene que ser mayor o igual a menos 2 más 1. O sea, X tiene que ser mayor o igual a menos 1. Y eso, que para mí es como una cuentita auxiliar, es lo que me va a llevar a concluir que el dominio va a estar conformado por estos numeritos. Obviamente que coincide con lo que veíamos en la gráfica, digamos, todo tiene que ser acorde, no puede darme esto una cosa y en la gráfica darme otra. Pero puedo calcular el dominio de esta nueva G2 sin necesidad de haber hecho primero la gráfica. A ese lugar me quería dirigir. ¿Mm? Y bueno, ¿y cuál va a ser el conjunto imagen de esta función rosa? El mismo que f de x menos 1. Bien, el mismo que f de x, que ya lo teníamos explicitado. Es el mismo del dominio de, así, eso lo escribo así. Entonces, el conjunto imagen de G2 es igual al conjunto imagen de f, porque en esta traslación horizontal, esa franja del conjunto imagen no se mueve. Fantástico. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De este que hice recién? Bien. Y ahora vamos al que nos falta, que es este, ¿no? Este es como una función a la que voy a llamar G3. Vamos a hacer G3. Cuya ley es esta, f en x más 1 menos 2. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿qué tendría que hacer? Desplazar un lugar a la izquierda y a dos la hacia izquierda y abajo. dos para abajo. Y 2 para abajo. Tal cual, eso es lo que hay que hacer. Supongamos que yo quiero calcular el dominio de G3. Si ya entendí cómo se hace, independientemente de la gráfica, ¿qué tengo que escribir? Es el conjunto de los X pertenecientes a R, tal que, para que un X tenga sentido que yo lo evalúe con esta G3, ¿qué va a tener que cumplir? El Que dominio x de más la 1, F. que x más 1 esté dentro del dominio de f de x. Sí, señor. Porque este menos 2 no va a pasar nada. El problema es que el X tiene que ser tal que yo esto lo pueda calcular en el dominio de la F. Entonces eso es lo que vamos a poner. X más 1 tiene que pertenecer al dominio de la F. Dominio de la F, que ya lo sabíamos, es el intervalo que va de menos 2 a infinito. Entonces vuelvo a apartar y digo, ¿qué significa que x más 1 pertenezca a este dominio? Es que x más 1 sea mayor o igual que menos 2. O sea, x tiene que ser mayor o igual a menos 3. Esta cuentita es la que a mí me lleva a poder justificar que
el intervalo dominio va desde -3 a infinito. Bueno, y entonces vamos a ir haciendo los corrimientos de a poco. Entonces vamos. ¿Un lugar hacia dónde dijimos? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, como foto, la corro todo lugar hacia la izquierda. Este viene para acá, este viene para acá, y ahí hago la gráfica. Este viene para acá, este viene para acá, y ahí hago la gráfica. Este se viene para acá, y ahí, ¿no? Manteniendo esa asíntota. Ese fue el primer corrimiento. Y ahora decíamos que todo se corre 2 unidades hacia abajo. Hacia abajo. A ver si lo hago con un color que resalte un poco. El rojo. El verde, ¿eh? Este verde viene 2 unidades para acá, o sea que acá tendría el -3. Este 1, 2, 3. Después que viene este verde. 1, 2. 1, 2. Lineal. Y este verde, 1, 2. Este se pinta. ¿Y qué va a pasar con la asíntota horizontal que antes era la recta I igual 0? Si me corro 2 Desplaza el lugares. -2. Así que acá tendría que hacer una liñita de puntos, indicando que ahora esta sería la gráfica. Siempre tengo que tener cuidado con eso. Bueno, la gráfica final de G3 es la que está en rojo. ¿Quién va a ser el conjunto imagen de G3? Desde -3 hasta infinito. No. Acordate de hacer esta cuestión de proyectar la gráfica sobre el eje Y. Números que sean más -3. grandes que 3 no van a participar. 3 abierto. ¿No? De menos, o sea, -3, -3, unión. unión, -2, -1, unión, 0, 3. ¿Y el 3 cómo? Abierto. Abierto. Ese es el conjunto imagen. Proyecto la gráfica que tengo roja sobre el eje Y. Fíjense que si yo quisiera para la gráfica en rojo, pararme en un Y por acá, por ejemplo, -0,5, trazo una línea horizontal y esa línea horizontal no corta nunca a la gráfica roja. O sea que ese numerito, el -0,5, no podría estar en el conjunto imagen de la función. Y ningún valor de x que esté en este tramo, ¿no? Ningún valor de y que ande por acá. Así que tengo que tener ese cuidado al momento de dar el conjunto imagen. Proyectar bien sobre lo que sería el eje Y para interpretar quién es la imagen. Bueno, y en este caso, lo importante es que hubo 2 tipos de corrimientos a la vez. Hubo uno horizontal y hubo uno vertical. Cuando comparo el dominio y el conjunto imagen de esta última función con el de la función original, cambió todo. Se trasladó la foto, fantástico, pero cambió todo a nivel de dominio y de conjunto imagen. ¿Estamos? Importante a tener en cuenta. Bien. Esperen un cachito, que busco el otro archivo, que no lo tenía cargado. Ahora lo que vamos a ver, vamos a empezar, por supuesto no lo vamos a terminar en absoluto, es otro tipo de corrimiento que en realidad tiene que ver con deformar ahora la imagen de una función. ¿Mm? Esto es lo que habíamos visto. Esto ya lo tenemos. Habíamos visto esta función. Y ahora lo que va a surgir es que a la gráfica de la función la vamos a empezar a deformar. Ya la foto no queda igual. Puede tener un estilo. Nada que ver.
Entonces ahora, ¿en dónde voy a ver reflejado ese cambio? En que ese valor de C, constante, va a ser un valor de C que va a pasar a multiplicar a la función o a multiplicar a la variable X. Dependiendo a dónde esté multiplicando ese valor de C y de quién sea, es qué tipo de deformidad le va a aplicar a la función original. Nos vamos a parar también, como en el caso anterior, en una situación en la que decimos, bueno, ¿qué pasa si me paro en un valor de C mayor que 1? Ese valor de C puede multiplicar a la función, a la f. Entonces, hay dos posibilidades de abordaje. Puede pasar que ese valor de C tal cual sea el que multiplique a la función, o que quien sea el que multiplica a la función sea 1 sobre C. Digamos, si C es más grande que 1, 1 sobre C, ¿cómo sería? C es igual a 5. 1 sobre C es un quinto. C es igual a 10. 1 sobre C es un décimo. Si C es igual a... ¿Qué característica tendría el 1 sobre C? Que es menor que 1. Pero también positivo. Y está muy bien. Claro. Sigue siendo positivo, pero ahora lo paso al otro bando, menor que 1. Bien. Si ese valor de C, siendo mayor que 1, es tal cual como lo multiplico a la f con la que esté trabajando, me voy a dar cuenta que las imágenes van a estar afectadas por una multiplicación de un número más grande que 1. Imaginemos solo como para que esto sea más fácil de interpretar, que el C vale 2. Entonces, si yo hago la gráfica de 2 por f, a todas las imágenes de la función original las voy a multiplicar por 2. Van a ser más grandes, se van a estirar. Entonces, en ese caso voy a ver que la gráfica de la función se va a estirar verticalmente, se va a alargar, tanto como diga el factor que utilicé. Si acá era un 2, se va a multiplicar al doble, el factor va a ser el doble. Si es un 3, al triple. O sea, la idea es esa, que el C, al ser más grande que 1, a la gráfica de la función la va a estirar, pero verticalmente. A diferencia de cuando multiplique a la función por 1 sobre C, dijimos antes, si C es más grande que 1, 1 sobre C es más chico que 1. Positivo, pero más chico. Las imágenes ahora se van a achicar. Entonces ahora a nivel de efecto visual, la gráfica de la función original se va a comprimir, por ejemplo, si C fuese 2, a la mitad. Las imágenes se van a estar multiplicando por un número que es 1 sobre C. Los voy a achicar. ¿Qué no cambia en relación a la función original? El dominio. Porque si un x está en el dominio de la función f, ese mismo x va a estar en el dominio de la nueva función que es c por f. O el de esta, 1 sobre c por f. Entonces, la franja vertical, donde están variando los valores en el dominio, va a ser la misma. Lo que va a cambiar es en este estiramiento o compresión, a lo mejor posiblemente sea el conjunto de imagen. Eso seguro. ¿Qué pasa cuando ahora ese valor de C afecta a la X? Todo lo que afecte a la X probablemente traiga cambios en el dominio. Y de nuevo acá algo que no, es como que es antinatural, da la sensación. Miren, si el C es más grande que 1, como es el caso en el que nos estamos parando, la gráfica de la función f en C por X me va a traer un problema en cuanto a modificación horizontal. O se estira o se alarga en dirección horizontal. Cuando C es más grande que 1, C por X, o sea, f en C por X, lo que va a hacer es que yo a la gráfica de la función la comprima tipo acordeón. Tanto como diga ese factor. Si C vale 2, f en 2 por X, lo que va a hacer es comprimir a la mitad la gráfica de la función original. A diferencia de, si a la X la multiplico por 1 sobre C, en el caso de ser C igual 2, a la X la multiplico por 1 medio, lo que va a pasar es que ahora la gráfica se va a estirar en dirección horizontal
tanto como ese factor lo diga. Y se va a estirar, en el caso de c igual a 2, se va a estirar al doble. Entonces tendríamos como todas esas situaciones, considerando valores de c mayor que 1, parándonos ahí. ¿Qué pasa si multiplico a la función? ¿Qué pasa si multiplico a la variable? Y después, ya como tratando de abarcar lo que me falta, puede llegar a pasar que sea la f la que esté multiplicada por el número menos 1, o sea la x la que esté multiplicada por el número menos 1. Si yo a la función la multiplico por menos 1, evidentemente a todas las imágenes ahora les estoy cambiando el signo. Entonces, de la función original, lo que voy a estar graficando es su opuesta. Por lo tanto, a nivel de gráfica, no es que se va a estirar o se va a comprimir, no. Lo que va a pasar es que se va a reflejar la gráfica de la función original respecto al eje X. Porque los valores de X quedan iguales, lo que cambia son los valores de la Y. Pasan a ser sus opuestos. Y este otro, que no es a lo mejor tan fácil de interpretar, y lo veríamos después sobre un ejercicio, si yo a la X es a quien la multiplico por menos 1, ahora la gráfica, lo que va a pasar es que se va a reflejar respecto al eje Y, porque son los valores del dominio los que van a estar cambiando, no así los valores en las imágenes. Vamos a verlo sobre un ejemplo concreto, porque si no, eso, verlo así nomás es bastante, de acá es como bastante más difícil. Volvemos como al ejemplo anterior, el idéntico. Idéntico. Vamos a hacer algunas de estas gráficas, las que proponemos acá. Vamos con esta primera. Evaluar f en 2x. ¿Quién sería el valor de c que tengo que tomar como referencia, digamos? ¿Quién sería mi c? 2. Es 2. Más grande que 1. Entonces, cuando estoy estudiando, que es lo que les decía antes, voy al cuadrito y digo, tengo el c, que es el número 2 más grande que 1, y f en 2x. ¿Con cuáles de estos renglones me tengo que identificar? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Con cuál de esos renglones me identifico? Tercero. Con el Con el tercero. tercero, que es igual a f en cx. Entiendo que según lo que me dice este cuadro, la función se va a comprimir horizontalmente un factor de 2. Se comprime, un factor de 2. Bueno, ¿cómo lo hago eso sobre la gráfica? Primero y principal, yo podría hacer esto. Si esta función yo la llamo g sub 1, pongamos que la llamo g sub 1, digo, ¿cómo calcularía el dominio de g sub 1? A ver si aprendimos. Es el conjunto de los números reales, tales que pase qué cosa. Este es mi g1. 2x pertenezca al dominio de f de x. Sí, señor. Perfecto. Ya que está, como tengo poco espacio, digo, bueno, ¿quién era el dominio de la f? Que ya lo teníamos recontra internalizado desde menos 2 a infinito, ¿no? Esa sería la primera forma de escribir a mi dominio. Entonces, ¿qué hago? Me aparto y resuelvo, ¿qué significa? Que 2x se encuentra en este intervalo. Bueno, que 2x sea mayor o igual a menos 2. O sea que x sea como Menos 1. claro, mayor igual que menos 1. Eso hace que entonces al conjunto dominio de la función lo pueda escribir como el intervalo que va desde menos 1 a infinito. Yo ya sé eso. Entonces digo, me dicen que la gráfica de la función se va a comprimir a la mitad, en los valores de la x, a la mitad. Entonces, para hacer la gráfica, ¿qué es lo que hago? Me posiciono en la gráfica original. Este puntito, el que está acá, ese puntito es el de coordenadas menos 2, menos 1. ¿Cierto? Ese punto se corre a su mitad en el eje X.
se corre a su mitad en relación a su coordenada en X. Si el punto original es -2, -1, entonces ¿a dónde se va a correr en esta compresión? Si se corre a su mitad en relación a su coordenada en X. Al -1, -1. El -1, -1, se viene acá. Este puntito se viene acá. Su coordenada X se comprime a la mitad. Este puntito que sería el 0, -1, que está abierto. 0, este puntito es el 0, -1, pero abierto, ¿no es cierto? Si se corre o se comprime a la mitad en su coordenada X, ¿a dónde va a parar? Queda en el mismo lugar. Queda en el mismo lugar. Entonces, esto queda abierto y esto lo continúo, porque sigue siendo constante. Fíjense que esto, que antes era un intervalo de longitud 2, pasó a ser uno de longitud 1, la mitad. Vamos con este puntito. Este puntito, en la función original, es el punto de coordenada cis, cerradito, 0, 2. Se corre a su mitad sobre el eje X. ¿A dónde lo dejo? En el mismo lugar, porque su coordenada X es 0. Bueno, me quedo medio feo. Lo dejo acá. Lo que era lineal sigue siendo lineal, ¿eh? Entonces, en este caso, este puntito, el de coordenadas abierto, ¿no? 1, 5. ¿A dónde lo tendría que estar dibujando para mi nueva función? Al 1/2. 1/2, 5. Entonces lo corro acá. Profe, una pregunta. Pic, ¿Por pic. qué la parte constante la corrió una unidad arriba? Ahí en la gráfica. La parte constante. ¡Ah! Está mal. ¿Dónde lo tenía que dejar? En el mismo lugar. O sea, No sé por qué, te digo que no Para tengo ni idea ni -1. por qué lo hice. Gracias. Tengo que dejarlo acá. Sí, 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 sí. Vaya a saber que no lo quiero borrar todo. Esto. Vamos, papu. ¿Cómo le saco la...? Pero... No puedo sacarle la... Ah, ya está. Esto viene acá. Se corría la mitad, pero este era el cerradito, este era el abierto y esta se pinta. Gracias. Vaya a saber qué pasó en mi cabeza. Bueno, ahora sí. Este queda acá porque la imagen no cambia. Lo que estoy cambiando es el intervalito. Y bueno, ahora sí sigo bien. Este puntito hace que yo pueda hacer esta gráfica lineal. Ahí se queda más empinadita. Y ahora, y este era abierto. Este sí es cerrado. El 1, 1 se comprime ¿a dónde? Este 1, 1. al 1/2, 1. Bien, bien. En dirección al eje X, ahí se corre la mitad. La idea es que esto caiga acá. Cada uno de estos puntitos, en relación a su coordenada en X, se va a correr a la mitad en el eje X, o sea que esta parte hace un poco lo mismo ahí. ¿Mm? Esa sería mi nueva función. Tiene una nueva ley, digamos, entonces. Por supuesto que tiene una nueva ley, digamos, que no es que yo la voy a necesitar calcular. La idea es gráficamente ver qué es lo que sucede con la función. Porque en todo caso, si yo quiero hacer la ley de la G1, tendría que hacer f en 2x. Entonces, cada vez que aparezca la x voy a poner 2x, pero acá voy a poner 2x, 2x, 2x. Cada vez que aparezca la x pongo 2x. Entonces la ley queda totalmente cambiada. ¿Está bien? Yo tendría que poner así. G1 de x es f en 2x. ¿Y f en 2x qué es? Menos 1, sí, menos 2, menor o igual a 2x, menor que 0. Es 3 por 2x
más 2, ¿sí? 0 menor o igual a 2x menor que 1. Y es 1 sobre 2x, ¿sí? 2x es mayor o igual a 1. Así es como quedaría la nueva ley. Después la acomodo, digamos, ¿cómo voy a poner un 2x acá? Si, por ejemplo, quisiera saber bien la x, ¿cómo resuelvo esto? Para no dejarlo así con el 2x en el medio, ¿qué tendría que hacer? Quiero dejar la x sola en el medio, no 2x. ¿Cómo hago para dejar la x solita? ¿No tenés que pasar el 2 dividiendo en ambos términos? Bueno, pero no se dice así, se Ok, divide a ambos miembros a sí, todos los miembros por 2. Entonces acá me quedaría menos 1, acá quedaría el claro. x solito y acá quedaría 0 dividido 2, que eso es 0. Después acá, en el del medio, hacemos lo mismo. Dividimos cada lado por 2. Acá me quedaría 0, acá me quedaría la x, acá me queda el 1 medio, que empieza a tener sentido todo lo que vimos en el gráfico. Y acá cuando divido todo por 2, me queda x mayor o igual a 1 medio, que es tal cual lo que quedaba como interpretación en el gráfico. Y las leyes cambian. Fíjense que esta parte que es lineal, ahora, ¿qué pendiente tiene esta parte lineal? ¿Cuál sería la pendiente? Sí, tiene otra pendiente, sí. Tiene pendiente 6, que con la pendiente que tenía antes es más alta, es más grande, por eso queda más empinada. En general, lo cierto es que en general en los ejercicios no tendemos a preguntarles cómo queda la ley, pero bueno, esto sería hacer la ley. Esto sería hacer la ley. Más que nada vamos a la parte de la gráfica, de cómo se interpreta. Bien, y ya tenemos entonces esta nueva función de interpretación de que se comprime un factor de 2 en dirección horizontal. Vemos cómo cambia el conjunto dominio y cómo sería la imagen de esta nueva función. Por ahí uno siempre la compara en La relación a la misma, función Eh, original. Es la es la misma, misma. la misma. Porque esta compresión lo que hace es cambiar el dominio, pero no cambia todos los niveles de llegada de los valores de la i. Exactamente, exactamente. Esa creo que es siempre las gráficas más difíciles de hacer, las que se comprime a nivel horizontal. No sé por qué, me parece que siempre tienden a ser las más complicadas o difíciles de entender, o como que no cierran al principio, pero a medida que uno va haciendo ejercicios y va haciendo esto de manera meticulosa, se va dando cuenta. ¿Qué es lo que sigue? Este me parece que es fácil, ¿no? Este. Vamos a llamarla a esta función g sub 2, ya que tenemos. ¿Cuál sería el dominio de g sub 2? ¿Cuál sería el dominio de G2? El mismo que el de F. El mismo que el de F. Lo voy a escribir así. Igual al dominio de la F. Porque la X no tiene ningún tipo de problema. Es la misma X que está en el dominio de la F va a ser la X que va a estar en el dominio de la G2. No era así en el caso anterior. Hay que tener ahí un cuidadito. Vengo y digo, a ver, según lo que había visto en la tabla anterior, que yo a la función la multiplique por este número 2, que es más grande que 1, eso hace que haya un estiramiento o una compresión. ¿Y en qué sentido? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical. No, Va a haber un estiramiento a nivel vertical de un factor de 2. O sea, todas las imágenes de mi función original, a todas las voy a multiplicar por 2. A todas las multiplico por 2. Entonces, cuando quiero hacer la gráfica de esta nueva función, me voy posicionando sobre diferentes puntos estratégicos, creo yo, de la gráfica original, y a todas la segunda coordenada se la multiplico por 2. ¿Se acuerdan que antes era a la primera coordenada, la comprimía a la mitad? Ahora me interesa a su segunda coordenada multiplicarla por 2. Entonces este punto, que en la función original sería el menos 2 menos 1, es un punto que en la nueva función, ¿a dónde se va a ir? al menos 2. Bien, acá. Menos 2 menos 2.
se va a ir en coordenada y a su doble. Este puntito abierto, que es el 0 menos 1, se va a ir al 0 menos 2. Todos estos puntitos que tenían un valor de llegada menos 1 van a tener ahora un valor de llegada menos 2. El 0, 2, ¿a dónde se va? Este que 0 a 4. al 0, 4. Este se me va medio lejos. Este que era el 1, 5. 1, 10. Sí, 1, 10, ¿no? Supongamos que por acá está el 10. Me quedó medio lejito. Ahí y abiertito. El 1, 1. 1, 2. Al 1, 2. ¿Y qué pasa con esta cuestión de la asíntota horizontal? ¿Se corre? Sí, se corre también. ¿A dónde se va a correr? Al doble. O sea, el 1 quedaría. ¿Pero quién era su asíntota horizontal? ¿Qué recta? El eje X, ¿no? El Y eje igual a X, 1. el eje X es igual 0, ¿no es cierto? O sea, todas las imágenes, en este caso para la función original, van tendiendo hacia 0, nunca valen 0. Entonces pienso, las imágenes relacionadas con la ley de esta función son cada vez más parecidas a 0 sin ser 0 nunca. Que yo esas imágenes las multiplique por 2, ¿significa que se van a empezar a parecer más a 1 que a 0? No. No. Siguen siendo parecidas a 0, con otra forma de acercarse a 0. Pero eso va a seguir pasando. O sea que va a seguir siendo igual 0 esa asíntota horizontal. No es que O se sea, las sube. imágenes cambian al doble, pero siempre la tendencia va a seguir siendo 0. Exactamente. Genialísimo lo que dijiste. Eso es. Y me quedó media fea la... Ahí. La tendencia va a seguir siendo a 0 igual. Y más por ahí, si alguno se acuerda de casas de cuestiones de límite y qué sé yo, hasta puede meter todo eso en esa forma de pensar. Sí, sigue siendo hacia 0. Bueno, ahora para esta nueva función, lo que me está faltando sería calcular el conjunto imagen de G2. ¿Quién sería? Acuérdense que acá tenía el 10. Este era el menos 2. Vamos, ¿quién sería el conjunto imagen? Menos 2, El menos unión 2, unión. 0 a 2 cerrado. Unión 5 es. Este es un 5 4. cerrado. Y un 4. 4 4 cerrado, a 10 A abierto. 10 abierto. A 10 abierto. Ahí estamos. Buenísimo. Eso es. Y ahora vamos a hacer alguno de estos dos que son como los más feuchos, pero vamos a hacer este que es más fácil. ¿Qué pasa si tengo que hacer la gráfica de menos f de x? ¿Quién sería el dominio de la nueva función? Esta la llamo G3. La misma ¿La misma que qué? que F. Bien, el dominio de G3 es el mismo que el dominio de F. Fantástico. A nivel de gráfica, ¿qué pasaba con la gráfica? Era el opuesto. El opuesto. Bien, entonces, sí, a ver. Se refleja respecto del eje X. Exactamente. Entonces es en espejo. Esto que está acá lo llevo en su espejo acá arriba. Esto viene acá y bueno, acá ya no tengo el menos 5, pero supongamos que el menos 5 anda por acá. Viene por acá y se viene en el espejo. Y este viene acá y hace su espejito. Ahí tengo la gráfica de mi nueva función, ¿no? Obviamente lo que va a cambiar es el conjunto imagen. Exactamente los opuestos que venía teniendo como imágenes de la función original. ¿Y qué pasa con esta? Vamos a llamarla G4. ¿El dominio va a ser el mismo que el de la función original? Sí. No,
No, porque porque se menos. refleja respecto al GI. Claro, pero para que nos convenzamos de eso, digamos, yo voy a decir, el dominio de G4 está conformado por los números reales, tales que se cumpla qué condición. Para que un X tenga sentido ser evaluado en G4, ¿qué va a tener que pasar? Que el opuesto, o sea, menos X, esté en el dominio de f de X. Perfecto. Que menos X sea un alguien permitido en el dominio de la F, que habíamos dicho que era el intervalo cerrado de menos 2 a infinito. Fantástico. Entonces me vuelvo a apartar y digo que menos X pertenezca a este intervalo, quiere decir que menos X tiene que ser mayor o igual que menos 2. Y acá, ¿cómo despejo el X? ¿Cómo me gustaría dejar el X? Saber el X. Se pasa dividiendo el menos 1 y se da vuelta la desigualdad. Bueno, no se dice se pasa, ya nos vamos a ir Dividís a Multiplicas por menos. menos 1 a ambos lados. Dividimos por menos 1 a ambos lados, entonces del lado Dividimos. de la izquierda me queda el X, del lado de la derecha me queda el 2, y esto, Se invierte. bien. Ese es el dominio de la función G4, o sea, desde menos infinito hasta 2, cerradito. Cuando voy a la gráfica, digo, lo que hago es reflejar la gráfica de la función respecto al eje Y. Entonces, a ver, este puntito, que es el menos 2, menos 1, en su reflejo se va al 2, menos 1. Este que es el 0, menos 1, ¿a dónde se va? Queda en su lugar. Queda en su lugar. Y como reflejo, esto se viene para acá. Vamos a esta parte que es la lineal. El puntito que es el 0, 2. Como Queda en la su lugar. coordenada X es 0, por más que le ponga su reflejo en X, se queda en el mismo lugar. Este que es el 1, 5, sí se va al menos 1, 5. Entonces queda esta parte lineal. El 1, 1 se va al menos 1, 1. Y reflejo todo esto para allá. Eso sería en negra la gráfica de la función nueva. Cambió el dominio. ¿Qué no cambió? El conjunto imagen en relación a la función original. Eso queda igual. Bueno, situaciones que vamos a tener de gráficas. Algunas hay que hacerlas con mayor cuidado que otras. Tener cuidado, ser puntilloso. ¿Por qué no? Ayudarme con el GeoGebra si es que necesito. Pero bueno, ya tendríamos la posibilidad de abordaje de ese tipo de situaciones, que lo que se viene, digamos ya la semana que viene, no, acá ya paramos, es toda esta construcción de nuevas funciones, pero a partir de operaciones, ¿no? Así que esta parte creo que ya es la sección 1.3, y esto que todavía hoy no vamos a dar, también sigue siendo sección 1.3, así que podríamos de la práctica hacer, en relación al libro, la sección 1.1, algo de la 1.2 y parte de la 1.3. Que ustedes lo van a ver en la práctica que tienen pasada para todas las comisiones por igual. Eso más o menos hasta qué ejercicio de la guía de práctica son. A ver, espera.